viaje a hablar de esta experiencia en la Universidad de Antioquia con este estudiante sordo cuya seña es esta. Y el propósito es que él cuente todo su proceso de vida con su familia, en los contextos donde se ha desenvuelto, por aquí en la institución educativa, por ejemplo. Y bueno, cómo ha sido todo su proceso en la comunicación en la lengua de señas. Queremos comunicarnos, de hecho, vamos a hablar principalmente en la lengua de señas. Y bueno, entonces vamos a pedirle a Carlos que nos cuente su historia de vida. Bueno, mucho gusto, esta es mi seña. Y mi nombre, bueno, yo nací acá en Río Negro, en este municipio, en un lugar, y toda mi vida me he criado acá, ¿cierto? Y he estudiado aquí en Barro Blanco, ahora estoy en el grado 11. Y bueno, en cuanto a las preguntas que me han hecho, bueno, mi experiencia de vida, pues, hace mucho tiempo, obviamente, yo no conocía todo este proceso. Y incluso cuando yo no existía, mi mamá, antes, yo nací en el 2008, y mi mamá se dio cuenta que era un niño muy grande cuando yo nací. Y ella, pues, me veía. Ella dice que ella estuvo a punto de morir en el parto porque ella botó mucha sangre y quedó muy débil. Y no sé pues, si le podría resucitación o no, pero yo sí me cuenta que ella estuvo a punto de morir, que estuvo muy delicada. Yo recuerdo, pues, todas esas cosas, las fotos, todos los recuerdos son bastante emocionantes. Obviamente estaba muy pequeño cuando eso. Bueno, yo siempre estaba jugando como un niño. Yo no me emitía sonido. Mi mamá se daba cuenta de que porque este niño no habla, no hace sonido, no responde a los sonidos. Entonces mi papá y mi mamá estaban como preocupados y me llevaron a una clínica en Medellín, un fonoaudiólogo, de hecho me revisó y se dio cuenta que el niño era sordo, que yo era sordo, que no escuchaba. Entonces bueno, el médico, nosotros empezamos todo ese proceso médico, hay muchas cosas que yo rechazaba siendo un niño, obviamente. Y era muy difícil también en el caso de la comunicación, porque obviamente yo no podía comunicarme con mi padre. Y íbamos de aquí para allá, de allá para acá. A veces cuando mi papá y mi mamá hacían cualquier cosa para comer, yo quería o no sabía cómo comunicarme, decir, pedir, ¿cierto? Después que comenzó el proceso, investigaron y ellos se dieron cuenta de, como dicen ellos, que con un implante coclear un niño podía ser normal, como dicen los médicos, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos comenzaron ya a ver las cosas desde un punto de vista mucho más positivo y comenzaron a buscar dónde. En uno de los hospitales les decían, por ejemplo, siempre les decían a mi mamá, no él es sordomudo, eso por nosotros, bueno, nosotros no nos gusta, eso sí nos llaman. En Barro Blanco después fue el proceso cuando entré aquí en la institución. Estaba esta profesora llamada la señora Liliana, la señora de ella. Yo pues obviamente me sentí un poquito incómodo, era un contexto diferente para mí. Aquí estaba la propia Liliana, que ahora me está entrevistando. Y bueno, eso fue el primer proceso. El primero, cuando yo llegué acá, fue conocer lo que es el abecedario, ¿cierto? El alfabeto, el abecedario hasta la Z, en lengua de señas. Y ahí comenzó mi proceso educativo. Empecé entonces yo a mejorar lo que era la comunicación hasta el momento de ahora, hasta ahora. Me siento muy bien, pues obviamente la comunicación no es perfecta, pero obviamente en la familia a veces es el reto más difícil. Pero yo me he fortalecido mucho en mi idioma, la LSC. Obviamente la LSC es un código aparte, es una lengua diferente y es la que nosotros utilizamos para la comunicación. Lamentablemente en la familia no hay eso. A veces nosotros comenzamos a comunicarnos, pero es muy difícil para la familia entender todas las señas y ellos se nos cuenta por lo que significa eso. Entonces comienzo yo a explicarle, bueno, cuando yo tengo hambre, por ejemplo, la seña de hambre, entonces le empiezo a explicar. Y bueno, ese es el reto de poder hacer la adaptación y entenderlo. En el caso mío, como persona sorda, sí, entiendo que demoró mucho, obviamente, desde que soy un niño hasta ahora. Eso sí me gustaría por esa comunicación que fuera mejor dentro de mi familia. A veces mi mamá muestra interés y quiere aprender. Y yo le digo, bueno, aquí para Barro Blanco se están dando cursos de lengua de señas. Entonces ella se queda como pensando, y, bueno, ella ha adquirido y pudiera incluso fortalecerse más, pero no ha sido posible. Entonces eso es, algunas veces, a veces ya
yo siendo una persona ya más adulta, ya obviamente llega el momento de tomar mis propias decisiones. Me gustaría mucho que hubiese podido mejorar lo que es la comunicación en la lengua de señas para poder expresarme con ella. Ella por lo menos lo que hace es deletrear, ¿cierto? No es señas. Pero bueno, ahí se esfuerzan por comunicarse, ¿cierto? Hay diferentes formas, pero obviamente nosotros entendemos las diferentes formas de comunicación. Nunca va a ser perfecto, a menos que fuera como el lenguaje, uno acepta y dice, bueno, si así es mi modo, ya toca a uno como que acostumbrarse, así aprende uno a socializar, a compartir con ellos. Aquí hasta ahora estoy pues, ya en el grado 11, bastante tranquilo, esperando la graduación. Muy bien. ¿Quieres hacer una pregunta, compañerita? Bueno, como les estaba contando, ¿cierto? Mi familia no se abocó directamente a mi situación. Yo soy como otro hermano, ¿cierto? Obviamente sí entiendo que la atención ha sido mayormente por mi necesidad, ¿cierto? Pero hay muchas cosas, por ejemplo, ha sido muy impactante para ellos el aceptarlo, porque hay que hacer mucho esfuerzo. A veces uno se mantiene como preocupado, preocupado. Y a veces, por ejemplo, si yo quiero salir con alguien a la tienda o algo, en un principio para mí cuando era muy pequeño era muy difícil para mí por la comunicación, porque o sea, era difícil porque la persona no entendía y entonces uno no se podía comunicar, ellos te hablaban a uno, tenía que decirle a uno, es que yo soy sordo. Entonces, bueno, empezaba uno como a comunicarse con la persona, escribirle algo para que le pudieran. Y de esa manera, pues, más o menos se iba dando la comunicación, ¿cierto? Claro, la gente piensa que uno no es capaz, que uno sí es muy capaz, uno tiene muchas capacidades y habilidades. La única diferencia es que, pues, somos sordos. Esa es la diferencia, nuestra comunicación es diferente. Pero claro, uno hace el esfuerzo, empieza a comunicarse, en un principio, como te decía, es difícil, pero ya uno va cogiendo experiencia en la vida. Y las diferentes formas de comunicarse. Ahora, una cosa que pasa mucho es que la gente me dice que es sordomudo. Entonces, nosotros somos una persona que hemos pasado por mucho, que hemos luchado, que nos hemos forzado. Y para nosotros, esa palabra es una ofensa. Eso es como vulnerar nuestro derecho, porque somos una persona con mucha capacidad. Nosotros sencillamente somos sordos. Diferente de una persona que tiene una condición, por ejemplo, el sordomudo, ya se le trata como tratar a una persona con discapacidad mental. Si nosotros somos personas que nos podemos comunicar, tanto por voz incluso como por señas, ¿cierto? Entonces, bueno, ya toca como empezar a educar a las personas y si la persona no sabe lengua de señas, le toca como escribirle que solamente se dice sordo, ¿no? Y así como cualquier otra cosa, otras palabritas sencillas en las que uno necesita para comunicarse, así se le escribe a la persona y la persona pues entiende. Y bueno, incluso a los mismos familiares de explicar, no somos sordos, no somos sordos. Entonces, claro, eso es una cosa que nos ha impactado mucho, ¿cierto? Pero bueno, nosotros nos hemos fortalecido en nuestra comunicación. Algunas veces, por ejemplo, ha sido difícil todavía para poder comunicarse en algunas cosas, pero con la escritura siempre ayuda mucho. ¿Qué es para ti ser sordo? Bueno, la identidad sorda para mí es adaptar la lengua, a aceptar esa lengua esencial. Ya habíamos hablado un poquito acerca de que sí, hay diferentes formas de comunicación, como la escritura, pero es parte mucho de la lengua de señas. También llegaba a la lengua de señas. Tú, Ok, bueno, cuando yo llegué aquí
misma institución educativa Barro Blanco, no recuerdo muy bien la fecha, fue 2011 o 2012, estaba la profe Eliana, estaba la profe Lili, estaba la profe Valencia, Elena Valencia. Y bueno, ellos fueron los que comenzaron a enseñarme la lengua de señas. Yo aprendí mucho observando, obviamente, porque se aprende observando, y una vez que uno aprende ya uno comienza la comunicación de forma natural, ¿cierto? Y ya era era un avance porque uno podía entender todo y uno podía comunicarse, o sea, era como una conexión entre la mente y el cuerpo. Bueno, tú has tenido un implante coclear, ¿sí? ¿No? Bueno, sí, anteriormente, más o menos, no recuerdo muy bien, si fue 2005 2006, yo no sabía nada, obviamente estaba muy pequeño, pero yo sí sentí una diferencia cuando me colocaron el implante, porque ya comenzaba a escuchar ruido, que era para mí algo muy impactante, ¿cierto? Yo comenzaba también a escuchar como voces, y escuchaba incluso cuando estaba comiendo, o sea, para mí fue algo muy impactante, fue muy duro, porque, o sea, yo tenía como ganas de sacarlo y botarlo por la taza del baño, ¿cierto? Porque eso para mí fue muy duro, yo debía aceptar mi identidad solo. Y bueno, tuve la oportunidad de hacerme de él, y ya yo, a partir de eso, ya no tengo esa clase de molestia en mi mente, ya me siento en paz, me siento tranquilo, yo no quiero intentar que copiar más. Tú, Bueno, mira, pues yo quiero tener logros en este sentido, porque hay muchas metas que yo tengo en mi vida. Quiero llegar a ser un profesor de matemática en la universidad. Quiero también, pues, conocer mucho más lugares del mundo. Quiero conocer, si fuera posible, los 5 continentes. ¿Sí? Eso es una cosa que yo quiero, porque ya he conocido mucha parte del mundo, y eso es algo que yo quiero, de verdad, que me he propuesto lograr en mi vida. Ya falta poco, y ahora lo que quiero próximamente es llegar a la universidad, sea pronto, porque ya tuvimos la meta que tengo más próxima. ya. ¿Cuáles han sido tus principales barreras que has enfrentado en tu familia, tu escuela y la sociedad? Bueno, déjame pensar un poquito. Mira, dentro de la sociedad hay muchas barreras. ¿Sí? ¿Por qué hay tantas barreras? Digamos que se resumen como 4. Dice, por ejemplo, en el hospital, en el acceso a la salud es muy difícil, es muy complejo poder accederse, porque es que la comunicación no es buena. O sea, hay una barrera ahí en la comunicación, entonces uno siempre va a depender de un intérprete para poder ir a un médico, entonces no debería ser. Segundo, en el aeropuerto, por ejemplo, para mí es muy difícil, porque cuando empiezan la gente a preguntarme por mi pasaporte y todo lo demás, no hay manera de comunicarse, no hay personas que sepan la lengua de señas en el aeropuerto tampoco. Igual en el caso de, por ejemplo, a la hora de poder adquirir el pase para manejar, también es muy difícil, porque es que no hay una persona que se pueda comunicar en lengua de señas, entonces no fluye la comunicación. Esas son, por lo menos, las principales barreras que yo he tenido que mencionar. Obviamente, pues hay otras circunstancias. La más importante para mí es en la familia, ¿no? En la familia es tan importante, pero qué difícil es poder comunicarse, una barrera comunicativa. Entonces, bueno, que es diferente acá, ¿cierto? Aquí en
no tenemos una buena comunicación, pero en la casa es mucho más difícil. Repite la pregunta. ¿Qué recursos piensas que se necesitan para garantizar la inclusión de la comunidad sorda? Bueno, mira, como recurso, yo diría que es necesario por lo menos más material didáctico para el estudiante sordo, ¿cierto? Por ejemplo, un videodiccionario, o pictogramas, o información en video que el sordo pueda acceder a él, como cualquier persona puede acceder a su información en su idioma, ¿cierto? También es necesario el acceso a la salud, una salud realmente accesible, o sea, ese recurso es muy necesario para la persona sorda. ¿Qué le dirías a una familia que tiene un hijo sordo que no estudia? Bueno, yo le aconsejaría que le diera la oportunidad de aprender en lengua de señas, porque las manos nuestras hablan, y anteriormente, en el caso mío como experiencia, ese es el consejo, que acepte, ¿cierto?, y que anime a su hijo a aprender en su idioma, y que la familia también debe aprender la lengua de señas. Y mucho más, entender que los niños son personas sordas muy capaces, no son sordomudos como lo trata la gente, sino que definitivamente el consejo es que aprendan en su propia lengua, que acepten el estudio en lengua de señas, que eso lo va a ayudar a entender y a aprender muy rápido. Y eso es algo que realmente alegra y motiva mucho. ¿Qué es lo principal que debe tener en cuenta la educación para las personas sordas? Bueno, yo creo que una de las cosas prioritarias importantes es que en todo lugar hayan profes bilingües y que haya también un modelo lingüístico, que la comunicación sea realmente accesible para las personas sordas en lengua de señas, obviamente, y que realmente podamos tener un futuro realmente incluyente, accesible. Por lo menos hay profesores que tienen muchos años con este contacto de educación especial o en contactos con la comunidad sorda, que necesitan fortalecerse más, ¿cierto? Eso está muy bien en el sentido de que están allí dentro de la comunidad, pero que bien que ellos también sean accesibles y puedan comunicarse en lengua de señas. Y dentro de las universidades que haya una gran lista de carreras a las que el sordo pueda acceder, que no sean limitadas, y que igualmente pues podamos tener otras posibilidades dentro de ese contexto educativo. Igualmente, en el caso de la comunicación con los intérpretes, es algo fundamental el fortalecimiento de estos profesionales. ¿Qué cambios debe de haber en la sociedad para que las personas sordas se sientan parte de ella? Bueno, debe haber realmente ajustes reales para que las personas puedan acceder a todo lo que todo ciudadano tiene derecho, ¿cierto? Que haya una buena comunicación, que no tenga el sordo siempre que está dependiendo de un papel y un lápiz para escribirle a una persona, sino que uno tenga otra herramienta realmente accesible para poder comunicarse. Que haya un cambio realmente de la sociedad. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un docente de matemáticas, ese profesor es un profesor sordo,
y ese profe ha hecho todos los ajustes necesarios desde la comunidad sorda para los sordos y ha sido realmente accesible. Es un perfil excelente y nosotros necesitamos más ajustes como esos dentro de la sociedad. Que ya no haya más confusiones, que realmente haya docentes bilingües en más espacios, que no se rompa esa accesibilidad, que sea obviamente gente puntual y cumplida, y eso es lo que demuestra que uno pueda entonces fluir dentro de la sociedad como una persona accesible real. Listo. Muchas gracias.